Somos el grupo 5 y hablaremos sobre la madera. Principales componentes de la madera. La madera tiene una estructura fibrosa compuesta principalmente por celulosa, un 50%, un polímero que forma el esqueleto de la planta y le da soporte. La lignina, un 30%, actúa como aglutinante aportando rigidez y dureza al unir las fibras de celulosa. La hemicelulosa, un polímero parcialmente cristalino, también contribuye a la estructura de la pared celular de la madera. Además, contiene en menor proporción sustancias extractivas como resinas, grasas, ceras y taninos, minerales y elementos traza como calcio, potasio y magnesio. Y la humedad presente en la madera verde se pierde durante el secado. Partes que se distinguen en la estructura de la madera. Corteza, ubicada en la capa externa del tronco, dividida en célula muerta y floema, célula viva. Su función es proteger al árbol de agentes externos como el clima e insectos, entre otros. El cadmio, ubicado en una fina capa de células vivas justo debajo de la corteza. Su función es producir nuevas células, que son el xilema, hacia adentro y el floema hacia afuera, permitiendo el crecimiento del árbol. Su estimulación es activado por hormonas auxinas producidas en primavera. Xilema, que es la madera en sí, tiene su función general, que es ser el tejido conductor y de soporte estructural, dividido en dos zonas. Albura, que es la parte más joven, clara y activa, conduce agua y nutrientes y es más vulnerable a plagas. Y duramen, parte interna más oscura y densa, proporciona resistencia mecánica, es madera muerta pero estable y fuerte. La médula, ubicada en el centro del tronco, compuesta por células secas por resina sin valor comercial. Su función es el transporte de nutrientes en las etapas iniciales del crecimiento. Leño o madera, que concentra los haces que transportan el agua y las sales disueltas a todo el árbol. Propiedades físicas de la madera. Las propiedades físicas determinan cómo se comporta la madera frente a factores ambientales como humedad y temperatura, sin alterar su estructura química o mecánica. Estas propiedades varían según la especie del árbol y su entorno del crecimiento. Factores que influyen: estructura y orientación de las paredes celulares, cantidad y tipo de sustancias básicas como celulosa, lignina, entre otras, porcentaje de celulosa, por composición química, por contenido de agua. Principales propiedades físicas. Higroscoposidad, capacidad de absorber humedad del ambiente, puede causar expansión o contracción de la madera. Anisotropía. La madera se comporta diferente según la dirección de las fibras, longitudinal, radial o tangencial. Heterogeneidad. Estructura no uniforme con células de distintas funciones, conducción, almacenamiento, soporte, entre otros. Porosidad, presencia de espacios vacíos en su estructura, que varía según la especie, influye en absorción y peso. Aislamiento, tiene buen aislante térmico y acústico gracias al aire entre sus fibras. Es útil en construcciones. Densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. En la madera, indica cuánta materia leñosa hay en un determinado volumen. Factores que influyen en la densidad de la madera. Especie arbórea. Cada especie tiene una densidad característica según su estructura celular, tipo y cantidad de fibras. Condiciones de crecimiento. El clima, tipo de suelo, altitud y densidad del bosque influyen en el desarrollo de los tejidos leñosos. La ubicación en el árbol. La madera del tronco suele ser más densa que las de las ramas. Contenido de humedad. El agua incrementa el volumen sin añadir materia leñosa. Por eso se usa madera seca como referencia al calcular la densidad. Por eso al hacer la medición se estandariza con contenido de humedad del 12%. También se puede expresar como gramos por centímetros cúbicos, kilogramos por metro cúbico. Contracción e hinchamiento. Estos fenómenos ocurren por la higroscoposidad de la madera, es decir, su capacidad de absorber o liberar humedad del ambiente.
Contracción. Se refiere a la reducción de volumen de la madera al perder humedad desde el punto de saturación de la fibra hasta el estado anhidro completamente seco. Este proceso puede provocar grietas, deformaciones y fallas estructurales, especialmente si no se controla adecuadamente. El hinchamiento es el aumento del volumen de la madera cuando absorbe humedad desde el estado seco hasta el punto de saturación de las fibras. A partir del punto de saturación de las fibras, la madera puede seguir absorbiendo agua, pero ya no se expande más. El volumen se mantiene estable. La dirección de movimiento dimensional de la madera no se contrae ni se expande igual en todas las direcciones, debido a su estructura anisotrópica. Por su corte tangencial, que es la dirección con mayor cambio dimensional, representa cerca del 2/3% del total de la contracción, y el corte radial, que es el segundo en magnitud, representa alrededor del 1/3 de la contracción. Estas variaciones pueden causar deformaciones como torceduras, arqueos o encorvamientos en piezas de madera, afectando su estabilidad y precisión en sus estructuras. Buenos días, arquitecto. Continuando con la exposición, yo voy a explicar sobre qué es la dureza de la madera. La dureza de la madera puede definirse como la resistencia que opone la madera al rayado, desgastado, la penetración de herramientas y clavos y la compresión en que ella se ejerce. También se determina la facilidad o la dificultad para trabajar la madera, así como su resistencia a los golpes, el desgaste, a la intemperie. Continuando con la exposición, tenemos lo que serán los factores que influyen en la dureza de la madera. Primeramente tenemos lo que será la densidad. Maderas densas como el roble, el quebracho y el yuhuacán son maderas más duras. Maderas ligeras serían las maderas balsa o abeto, que son más fáciles de manejar. Tenemos el contenido de humedad, que entre madera seca es más dura y la madera más húmeda es madera más blanda y fácil de rayar. Edad y el crecimiento del árbol. Un árbol con crecimiento lento, sus fibras son más captas y tiene mayor dureza. Crecimiento rápido, las fibras son más blandas y es más fácil de manejar. Tenemos lo que sería la especie, que cada especie tiene su dureza característica. Por ejemplo, el quebracho y el apacho son entre las maderas más duras de América del Sur. Y por último tenemos lo que serían los tratamientos, que entre las maderas incrementadas o termotratadas suelen ser muchísimo más duras. Continuando, tendremos lo que serían los métodos de medición de la dureza de la madera. Primeramente tenemos lo que sería el ensayo de Janka, que es una prueba estandarizada que mide la dureza de la madera, es decir, su resistencia a las abolladuras y el desgaste mediante la fuerza necesaria para incrustar una esfera de acero aproximadamente 11,28 milímetros de diámetro. La esfera es incrustada en la superficie de la madera, como se puede apreciar en la imagen. Se mide la fuerza que se requiere para que la mitad de la esfera penetre en la madera. ¿Esto qué quiere decir? Mayor fuerza es igual a mayor dureza. Cuanta más fuerza se necesite, más dura y densa es la madera. Continuando, tenemos lo que sería el ensayo de Brinner. La dureza de Brinner es una unidad de medida que indica la dureza de un material. Es similar al ensayo de Janka, pero se usa una bola de acero con una carga constante y se mide el diámetro de la huella. En se presiona una bola de metal duro contra el material. El tamaño de la huella es el resultado, se mide con un sistema óptico para determinar la dureza del material. Y por último tenemos lo que sería el ensayo de Chalais-Meulen, o también conocido como ensayo de Meulen. Es un método para determinar la dureza de la madera, donde se aplica una carga de 100 kP, que sería 100 kilopondios, que para introducir un cilindro de acero de 30 milímetros de diámetro en una probeta de 1 centímetro de grosor. Tenemos lo que sería la clasificación de la madera según su dureza. Tenemos lo que sería la madera, dureza de Janka y su clasificación. Tenemos primeramente lo que sería la madera balsa, que es de 100 a 200, que sería muy blanda. Tenemos el pino, que sería de 2500 a 3500, que aún es blanda. Tenemos el cedro, que es de 3500 a 4500, que sería una blanda semidura. Tenemos el nogal, que es de 5000 a 6000,
que es semidura. Tenemos el roble blanco, que es de 6.000 a 6.500, que es considerada dura. Tenemos el agarrobo, que es de 8.000 a 9.000, que igual es dura. Tenemos el lapacho, que sería de 12.000 a 14.000, que es muy dura. Y por último tenemos el quebracho colorado, que es de 15.000 a 17.000, que es considerada extremadamente dura. Continuando, tenemos lo que serían los tipos de madera. Tenemos maderas blandas y maderas duras. Empezaremos por el pino. El pino es una madera económica, con gran uniforme utilizada en carpintería, paneles, muebles y molduras. Luego tenemos el abeto, que es una madera clara, liviana, resistente e ideal para revestir paredes y techos. Y por último tenemos lo que sería el cedro. Es una madera rojiza, resistente a la humedad y a los insectos, utilizada en muebles y acabados. Ahora pasamos a lo que sería la madera dura. Empezamos por la madera caoba. Se utiliza en la fabricación de carpintería tanto exterior como interior. Chapas para recubrimiento decorativo, mobiliario, construcción naval y entablado de suelos. Tenemos después sería la madera roble. Destaca por su buena resistencia a la humedad y sus buenas características mecánicas, haciéndola una especie de madera muy utilizada en la construcción. Y por último tenemos lo que sería la madera nogal. Es una de las especies más apreciadas en el ámbito profesional por su impresionante combinación de elegancia, resistencia y versatilidad. Continuando tenemos lo que sería la hendibilidad. La hendibilidad es la facilidad con la que una madera puede partirse o abrirse en el sentido de sus fibras, cuando se le aplica una fuerza. Es una característica muy importante en el momento de fabricar determinados objetos de madera. Continuando tenemos lo que sería la especie y densidad. Existen las maderas blandas, que sería el pino y el abeto, y maderas duras, que sería el roble, el nogal, quebracho, que serían las más resistentes. Luego tenemos lo que sería la humedad, que es cuando una madera seca es más quebradiza y fácil de cortar, y la madera húmeda es más flexible, pero difícil de partir. Luego tenemos lo que serían los nudos. ¿Qué son los nudos? Los nudos es el tejido leñoso de la base de una rama que ha sido desprendido o ha sido cortada del árbol. Se clasifica por su estado, puede estar sano, muerto o intermedios. Puede ser un defecto en sí, que reduce la resistencia y causa huecos, pero también puede ser un elemento decorativo que aporta carácter a la madera. En sí son la cicatriz natural que deja un rama al morir y que se desprende del tronco. Ahora tenemos lo que sería la dirección del corte. Corte a favor de la fibra es más fácil. ¿Eso qué quiere decir? Que si el corte va de manera horizontal, es más fácil de cortar. Pero, ¿qué pasa si el corte es transversal? Se resulta mucho más difícil. Luego tenemos lo que sería la temperatura. El frío extremo puede hacer que la madera sea más quebradiza y aumente su hendibilidad. Luego tenemos lo que sería la conductividad. ¿Qué es la conductividad? La capacidad material para transmitir energía, ya sea de forma de calor o electricidad. En el caso de la madera, la conductividad se refiere principalmente a la conductividad térmica. Luego tenemos lo que serían los tipos de conductividad de la madera. Empezaremos con la conductividad térmica. La madera es un mal conductor de calor, pero eso sí, es un aislante térmico natural. Luego tenemos lo que sería la densidad. Las maderas densas como el roble conducen mejor el calor que maderas ligeras, como el pino. La humedad. El agua mejora la transmisión de calor, teniendo una mayor conductividad térmica que la madera seca. Y por último tenemos la dirección de la fibra. La conductividad térmica es mayor en la dirección de longitud a lo largo de la fibra, ya que la dirección es transversal, perpendicular la fibra. Continuando, tenemos lo que será la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la propiedad física de un material que expresa su capacidad para permitir el paso de corriente eléctrica a través de él. La madera seca es un mal conductor de eléctrico porque, ya que dije, es un aislante. La humedad es el factor decisivo. A medida que el contenido del agua aumenta, también lo hace su capacidad de conducir electricidad. Luego tenemos lo que sería la conductividad acústica de la madera. La madera tiene una buena capacidad de transmitir vibraciones sonoras. Depende de la densidad, elasticidad y estructura interna, lo que hace versátil para recintos musicales y arquitectónicos.
Y por último tenemos la dilatación térmica.